Bienvenidos a Iglesia de Nazareno Más que Vencedores. En breve estaremos comenzando. Amados hermanos y amigos, los invitamos para presenciar esta actividad que Iglesia del Nazareno y sus departamentos proyectan en imagen a través de Internet. Sean bienvenidos todos. Traemos para ti las células MQB en línea a través de la plataforma Zoom. Todos los lunes a las 8 de la noche, jóvenes. Martes quincenalmente a las 9:30 de la mañana, mujeres. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche, familias. Jueves quincenalmente a las 10 de la mañana, mujeres. Todos los jueves a las 8 de la noche, matrimonios jóvenes. Los sábados en punto de las 7 de la noche, hombres. Sábados quincenalmente a las 7 de la noche, matrimonios adultos. Si quieres obtener más información detallada sobre los horarios, ID y códigos de acceso, puedes estar al pendiente en nuestras redes sociales o bien visitar nuestra página web www.masquevencedores.org.gt. El estudio de la Biblia capacita, confronta, desafía y edifica. Únete cada domingo con el pastor Alfredo San José en nuestra escuela bíblica dominical a las 10 de la mañana. Recuerda descargar las guías de estudio a través de nuestros grupos de WhatsApp y descubre a través de las lecciones de la Biblia el camino que debes seguir para traer éxito a tu vida. Hoy más que nunca es necesario buscar con todo el corazón la presencia de Jesús. Conéctate con nosotros cada domingo a las 10:45 de la mañana en nuestro servicio general. Tendremos tiempos de alabanza y palabra de Dios que transformará tu vida y la de tu familia. Estamos seguros que Dios hará algo nuevo e increíble en ti. Jesús dijo: "Dejen que los niños vengan a mí", y la iglesia infantil es el espacio ideal para que tus hijos se acerquen a Jesús y disfruten todo lo que el Padre ha diseñado para ellos. Así que mantente conectado cada domingo porque al finalizar nuestro servicio general comienza nuestro servicio infantil. Sube el volumen y disfruta de buena música, actividades y palabras que instruirán a los niños en el camino del Maestro. En estos tiempos, nuestra confianza y fidelidad al Señor se demuestran al ser generosos. No olvides aportar a la obra de Dios siendo fiel con tus diezmos y ofrendas. Recuerda que cada aporte es un medio para que otros conozcan a Jesús y sus vidas sean cambiadas. Toma nota de nuestros números de cuenta y recuerda notificar tu aporte. Bendiciones. Cristo venció en la cruz del Calvario al enemigo y hoy proclamamos que Él venció la muerte con poder y por eso nos exaltamos en su nombre y exaltamos el nombre del Señor. Vamos a decirlo juntos, vamos con sus palmas, hermano. Acompáñenos pues y vamos a alabar al Señor. Goces en esta mañana. Amén. Que el Señor escuche desde el cielo la alabanza de su pueblo. Así que alabemos juntos, hermano. Aleluya, vamos a escucharnos todos. Vamos a decir juntos: venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz. Digámoslo juntos: venció, Cristo venció. Aleluya, así es, hermano. Venció a toda potestad. Escucha esto: Él es Jesús, Hijo de Dios, y en Él nadie se puede perder. Él dijo que Él es la luz
y la verdad. Venció. Vamos, dígalo conmigo. Cristo venció. Así es, gloria a Dios. Venció al diablo en la cruz. ¿Cuántos lo creen? Venció. Cristo venció. Aleluya. Venció a toda potestad. Él nos salvó con su poder, muriendo por toda la humanidad. Resucitó y Él vive hoy, venciendo al diablo y toda potestad. Venció. Aleluya. Cristo venció. Vamos a verlos a ustedes ahora. Venció. Que se escuche, hermano, dígalo. Al diablo en la cruz. Gloria a Dios, así es. Venció. Cristo venció. Venció a toda potestad. Vamos, esas palmas para el Señor, hermano. Quiero oírlas. Vamos, que se escuche, que salga de este lugar alabanza al Señor. Gloria al Señor. Él recibe la alabanza de su pueblo. Alabémosle con gozo y digamos. Pa, pa, parará, para, pa, parará, 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 pa, parará, para, pa, 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 parará. Venció, hermano. Venció. Gloria a Dios. Cristo venció. Gloria a Dios. Venció al diablo en la cruz. Venció. Cristo venció. Yes, gloria a Dios. Venció a toda potestad. Venció. Cristo venció. Aleluya. Nos gozamos en eso. Venció al diablo en la cruz. Aleluya tu nombre. Venció. Cristo venció. Así es. Venció a toda potestad. Vamos, iglesia, digámoslo. Venció. Aleluya, fuerte el aplauso para el Señor. Gloria sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Bienvenidos a nuestro tiempo de estudio bíblico. Damos inicio a la serie Libertad en Cristo. Prepara tu corazón para recibir la santa palabra de Dios. El tema de hoy: en Cristo somos libres de la condenación y culpa. Buenas noches, amados hermanos. Es para mí un privilegio poder dirigir este estudio bíblico. Para los que no me conocen, soy David López, soy argentino, por eso van a escuchar un acento medio raro, van a decir algunos, pero a mí me gusta decir angelical. Estoy casado con una hermosa guatemalteca y tengo un precioso hijo chapín, y llevo 19 años en Guatemala, así que sí, parece que soy más chapín que argentino y por eso cuido mucho mi acento, para que cuando diga que soy argentino me crean. Voy a estar acompañándoles durante todos los jueves de septiembre con esta serie que hemos titulado Libertad en Cristo. Para mí particularmente septiembre es un mes bastante emocionante. Primero porque cumple años mi esposa y mi hijo también. Y también porque el mes de septiembre se celebra la independencia. Siempre se llena de mucha algarabía, los actos cívicos, las bandas, los antojitos y el colorido típico de esta época, que posiblemente el año pasado y por la situación de la pandemia, pues veremos un poco mermado, pero siempre la algarabía por celebrar la independencia de este bello país. Y este año Guatemala celebra o conmemora el bicentenario de su independencia, los 200 años de la firma del acta que declaraba a Guatemala libre y soberana. La independencia es uno de los actos más importantes de un país, pues conmemora
el acto por el cual dejaron de ser esclavos de la corona para ahora ser libres y construir una patria soberana. Así que por ahí podremos sacar algunas ilustraciones e imágenes prácticas que nos ayuden a contemplar mejor las ideas y principios y preceptos plasmados en la Biblia respecto a este tema. Me hizo acordar a la niña que estaba escuchando a su mamá que hablaba con la vecina sobre los preparativos para la fiesta de independencia que iba a hacerse en la colonia, en la vecindad donde vivía. Y sin entender lo que la mamá hablaba con la vecina, le pregunta: mamá, ¿qué estamos celebrando? La mamá, con un sentido muy patriótico, le dijo: pues celebramos el fin de la tiranía y la esclavitud. Y la niña pregunta: ¿y cómo murió la tía Anira y la otra que ni siquiera conozco? Cuando a veces hablamos de la libertad en los cristianos, o la libertad de los cristianos, muchos no entienden a qué nos referimos. Sobre todo para las nuevas generaciones. La esclavitud es un tema que se estudia solamente en el colegio y es una idea retrógrada. Es más, vivimos en un contexto donde se habla muchísimo de la libertad, pero muy orientado hacia el libertinaje. Así que para poder entender completamente nuestra teología, lo que creemos de Dios y lo que creemos de Jesucristo, es importante que entendamos esta libertad que Él nos ofrece. El pasaje lema o el pasaje base que da vida a esta serie, el cual les animo a que puedan memorizar, está en Gálatas 5:1. Este pasaje pone bases para todo lo que vamos a estar estudiando durante el mes, así que vale la pena que lo memoricemos, que lo estudiemos por unos minutos antes de iniciar. Y este pasaje dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. Y voy a leerlo en la NTV, la Nueva Traducción Viviente, que dice de la siguiente manera: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. No vamos a estudiar este pasaje esta noche, pero quería mencionarlo porque este pasaje es el que nos ha dado el marco sobre el que vamos a estar estudiando en las próximas semanas. El llamado concreto del apóstol Pablo para la iglesia es que se mantengan firmes en la libertad que Cristo les ha dado. La iglesia de Galacia había vuelto a esclavizarse de la ley. Y por eso el apóstol Pablo insta que se mantengan firmes y que no se esclavicen de nuevo a algo que no sea Cristo. Esto sucede también en nuestros días. A pesar de que llevamos muchos años en el Evangelio, siempre debemos revisar nuestras muñecas y nuestros pies para asegurarnos que no nos hemos esclavizado nuevamente a las cosas a las que Cristo ya nos ha hecho libres. Por eso esta noche y los próximos jueves estaremos estudiando o enfocándonos en lo que Cristo ha hecho por nosotros, para asegurarnos que vivimos en la libertad que Él nos ha otorgado. Acompáñenme a orar, por favor. Señor Jesús, venimos delante de ti con mucha gratitud, porque reconocemos que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y tú nos permites hoy estar aquí estudiando tu palabra, Señor, escudriñándola. Por favor, mira la intención de nuestro corazón para estudiar tu palabra y para que podamos extraer de ella las verdades que nos ayuden a vivir vidas dignas y vidas como tú quieres que vivamos, Señor. Ayúdanos a disfrutar y a reconocer esa libertad que tú nos has dado en el sacrificio que hiciste en la cruz. Entregamos este tiempo, Señor, y pedimos que seas tú guiándonos y dirigiéndonos a extraer esas perlas preciosas que hay en tu palabra. En el nombre de Jesús encomendamos todo esto. Amén. Todos estaremos de acuerdo que hay un antes y un después de conocer a Cristo en nuestras vidas. Todos hemos escuchado testimonios impresionantes de la transformación poderosa de Cristo en una persona. Hemos oído de alcohólicos que ya no toman, de prostitutas que ahora son mujeres con un testimonio intachable. Hemos escuchado de matrimonios a punto del divorcio que ahora lideran o que testifican con sus vidas el poder redentor de Cristo. Todos hemos escuchado por lo menos una vez en la vida algún testimonio que nos ha dejado con la boca abierta. Por otro lado, hay un grupo de cristianos, normalmente son los que nacieron en cuna cristiana, es decir, nacieron en un contexto de familia cristiana, que quizás no tienen una experiencia tan drástica, pues siempre han asistido a la iglesia, han procurado hacer lo bueno, y por eso creen que en realidad no son tan malos como el resto. No importa cómo hayas llegado a los pies de Cristo,
a través de un testimonio desgarrador o conociste a Cristo en la sala de tu hogar cuando eras pequeño. Todos fuimos encontrados por Cristo en la misma condición. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos sido alcanzados por Cristo siendo pecadores. No importa a la edad que lo hayas conocido o cuántos pecados hayas cometido, todos antes de conocer a Cristo éramos pecadores. Es esa condición natural del ser humano que nos distingue y nos hace el centro del plan salvífico de Dios. Precisamente es que era imposible para nosotros alcanzar la meta que Dios había establecido. Romanos 8:1 y 2 y Romanos 8, la gran parte de Romanos 8 es la que vamos a estar estudiando esta noche, dice de la siguiente manera. Voy a enfocarme en el versículo 1 y 2 y voy a estar leyendo durante toda la noche la Nueva Traducción Viviente. Así que si usted tiene su Biblia electrónica puede buscar ahí la versión o sígame en la versión que usted tenga en su casa. Pero quería hacer esta advertencia para que pudiera entender porque a veces las palabras no van a congeniar todas igual. Romanos 8, versículo 1 y 2 dice de la siguiente manera. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Por eso lo primero que podemos asegurar esta noche es que Cristo nos hace libre de la condenación. La palabra condenación es un término que tiene un tinte judicial. Si bien usamos muy poco esta palabra en lo cotidiano, todos conocemos lo que significa. Una condena es una sentencia que un juez ha impuesto a un criminal. La condenación a la que Pablo hace mención en Romanos 8 es a la del pecado. El pecado es todo lo que está en contra de los preceptos establecidos por Dios. Y Romanos 3:23 dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. No hay ni una sola persona que pueda alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, la vida justa y santa que Él quiere que tengamos. Romanos 7:21, un capítulo antes del que hemos estado estudiando, dice lo siguiente: he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y esta es la verdad. Somos esclavos del pecado. La maldad que opera dentro nuestro nos controla y no podemos hacer las cosas buenas que queremos. Por eso nunca podríamos alcanzar la salvación por nuestros propios medios. Pero aún la ley tampoco puede acercarnos a la salvación. Por eso el apóstol Pablo sigue diciendo en los versículos 3 y 4 de Romanos 8, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el nuestro, los pecadores, tenemos, y en este cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor nuestro, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Y aquí es donde podemos decir un aleluya, gloria a Dios. Ya no somos más esclavos del pecado, pues Cristo cumplió con toda la exigencia de la ley a favor nuestro. Por lo tanto, ya no debemos obedecer la ley del pecado porque Cristo nos ha hecho libres. El veredicto que justamente estaba en nuestro contra, ahora se encuentra anulado por la sangre de Cristo y ahora ya no hay más condenación. Antes de ser conocidos por Cristo, estábamos condenados al pecado, porque nuestra naturaleza es débil. Por lo tanto, no podíamos obedecer a Dios aun cuando quisiéramos. Ni siquiera siguiendo la ley podíamos agradar a Dios. Esa condena quedó anulada cuando Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día. Dios mismo declaró fin al dominio, al gobierno del pecado que Él tenía sobre nosotros, pues ahora podemos vivir en el Espíritu y no en la carne. Y esto es interesante porque la libertad en Cristo tiene una condición. Solo los que pertenecen a Cristo pueden disfrutar de esa libertad.
Así como la independencia de Guatemala aplica solamente a los guatemaltecos nacidos en territorios guatemaltecos. Yo como extranjero puedo celebrar la independencia, pero debo someterme a ella como cualquier otro guatemalteco. Del mismo modo, nosotros podemos disfrutar la libertad de la condenación y la culpa si pertenecemos a Cristo. Esta libertad está ligada a Cristo y su victoria en la cruz para aquellos que lo reconocen como Señor y Salvador. Jesús mismo lo dijo en Juan 8:31 cuando dijo: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Si somos discípulos, somos partícipes de la libertad en Cristo cuando somos fieles a los principios y preceptos que Jesús nos ha dado. Y entonces podemos preguntarnos, ¿cómo sabemos que pertenecemos a Cristo? Pues pertenecemos a Cristo cuando vivimos en el Espíritu. Si usted tiene su Biblia física en la mano, yo le animo a que subraye cada vez que aparece la palabra carne y espíritu en Romanos 8 y luego las cuente. O en otras versiones como la NTV que hemos estado estudiando esta noche, usa las palabras naturaleza pecaminosa y el espíritu. Y le voy a adelantar la respuesta porque yo ya hice este ejercicio. La palabra carne o naturaleza pecaminosa aparece 15 veces y la palabra espíritu alrededor de 16 veces. Claramente el apóstol Pablo está haciendo una comparación entre los que viven en la carne y los que viven en el espíritu. Según el versículo 5 y 6, vivir en la carne es darle rienda suelta a la maldad que mora dentro nuestro. Es dejar que el pecado controle nuestra mente y esto produce la muerte espiritual y física. Cuando dejamos que el pecado controle nuestra mente, vivimos atribulados, carentes de paz y en angustia constante porque el pecado nos condena, nos aleja del Señor. Pablo en el versículo 7 dice que la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios y que nunca obedeció la ley y es más, nunca lo hará. Así que querer dominar nuestra naturaleza pecaminosa es imposible. Esperar que de usted surja cosas buenas sin el dominio de Cristo es imposible. Por eso concluye el apóstol Pablo el versículo 8 diciendo: por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. No importa qué tanto se esfuerce por hacerlo, usted no puede agradar a Dios sin vivir en el Espíritu. Si su naturaleza pecaminosa sigue en control de su vida, usted no puede agradar a Dios. Y el versículo 9 es el que nos trae esperanza nuevamente. Dice: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. La verdad es que nosotros no podemos controlar nuestra naturaleza pecaminosa. No podemos hacer nada para controlarla. Pero ahora que conocemos a Cristo, ya no somos esclavos del pecado. Ya no hay condenación para nosotros. Y por ende el pecado ya no nos controla más. Pues ahora somos controlados por el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Y solo podemos vivir en el Espíritu si pertenecemos a Cristo. Cuando nosotros venimos delante del Señor y reconocemos su señorío, entonces el Señor nos otorga su libertad. Y ya no hay condenación porque ya no estamos condenados a vivir pecando. Ya no estamos dominados por el pecado y nuestra mente ya no está dominada por el pecado, sino que ahora podemos hacer lo que el Señor nos pide que hagamos. Antes no podíamos porque estábamos condenados a vivir una vida pecaminosa por nuestra naturaleza pecaminosa, la maldad que vive dentro nuestro. Pero al reconocer a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, ahora vivimos en esa libertad que Él nos ha otorgado. Pues ya no vivimos controlados por el pecado, sino que ahora vivimos por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Ahora, con todo esto en mente, podemos asegurar entonces que en la libertad que nos ha dado Cristo, no somos esclavos, sino somos hijos de Dios.
Romanos 8:15 y al 17, y terminando esta sección de Romanos 8, dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios, cuando Él nos adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos sus herederos. Para confirmar, que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos juntos con Cristo de la gloria de Dios, pues si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Y esta parte personalmente a mí me fascina, pues dice que no hemos recibido un espíritu que nos esclaviza nuevamente al miedo. Es decir, el espíritu no nos guía por medio de la culpa y del miedo, como lo hacía el pecado a través de la condenación. Al contrario, el espíritu nos guía en libertad, porque ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos hijos de Dios, pues hemos sido adoptados por Dios, como sus propios hijos. Así que no solamente somos libres de la condenación por medio del poder de Cristo en la cruz, sino que ahora podemos vivir lejos del yugo del pecado por el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Y eso no es todo. Además, el mismo Espíritu es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Ahora sí podemos ver la imagen completa de nuestra libertad de la condenación y de la culpa. Y hay un detalle muy interesante en esta sección, porque la forma en la que el apóstol Pablo describe cómo llamamos ahora a Dios es Abba Padre. Y es muy interesante porque solo aparece 3 veces esta expresión en la Biblia. 2 veces es utilizada por el apóstol Pablo, una obviamente en Romanos y la otra es Gálatas 4. Y la tercera vez que aparece Abba Padre o esta expresión en el original es usada por Jesús en el huerto del Getsemaní. ¿Recuerdan cuando Jesús ora y le pide al Padre que pase la copa que estaba a punto de beber, pero que se haga su voluntad? Jesús, refiriéndose a la cruz, ¿no es cierto? A la cruz y lo que él estaba a punto de vivir, le pide al Padre que pase esta copa, pero que se haga su voluntad. Y qué magnífica imagen la que el apóstol Pablo nos deja aquí. Llamar Abba Padre no solamente demuestra una relación íntima con Dios, sino una relación de padre e hijo, de confianza absoluta para descargar o descansar nuestras peticiones en sus manos y esperar que Él responda, para luego obedecer con ahíncos lo que Él nos ha pedido. Qué manera tan fabulosa de cerrar esta sección. Comenzamos con un golpe de realidad, afirmando que todos somos esclavos del pecado, peores aún de lo que nos animaríamos a reconocer. Pero en Cristo somos libres de las ataduras del pecado, y ahora podemos vivir bajo el Espíritu, y entonces podemos acercarnos al Padre con total confianza, no con temor como un esclavo, sino como un hijo adoptado por Dios. ¡Qué maravilla! ¿No le parece? Por eso debemos vivir en el Espíritu, porque ahora somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ya el pecado no puede controlarnos, sino que ahora somos controlados por el Espíritu. Qué maravillosa enseñanza podemos sacar esta noche de la libertad que Cristo nos ha otorgado. Una libertad que podemos disfrutar cuando vivimos en el Espíritu, cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y le entregamos las riendas de nuestra vida. Ya no somos esclavos, ya no debemos obedecer la ley del pecado. Eso no quiere decir que no vamos a volver a pecar más, sino que ya no estamos condenados a vivir una vida pecando sin poder dejar de hacerlo. A medida que avanzamos en el camino de la fe, a medida que caminamos en el Espíritu, el Señor nos ayuda a vencer la tentación y a vivir una vida como Él pide. Porque no podemos vivir en libertad si no es permaneciendo en Cristo. La libertad que Cristo nos ha dado es libertad para vivir en Él, en el Espíritu, no lejos de Él. Lejos de Él hay condenación y hay culpa. Cuando estamos cerca de Cristo hay libertad, hay gozo y hay paz. Y hay poder para vivir una vida
lejos del pecado. Una vida digna y una vida santa como Él nos ha pedido que hagamos. Así que celebremos la libertad que Cristo nos ha dado y desechemos cualquier cadena que nos esclaviza al pecado, a nuestra naturaleza pecaminosa, aferrándonos al poder del Espíritu y pidiéndole al Padre, como hijos, no como esclavos, que nos ayude a resistir. ¿Por qué no me permite cerrar esta noche orando y pidiendo al Señor que todo lo que hemos aprendido esta noche podamos ponerlo por práctica para que podamos vivir en esa libertad que Él nos ha otorgado, que Él nos ha dado a través de su sacrificio en la cruz del Calvario? Señor Jesús, cuántas gracias te damos por esa libertad que tú nos has dado. Una libertad que sin duda no merecemos, Señor, porque somos pecadores. Nuestra naturaleza pecaminosa es fuerte, Señor. Nuestro espíritu es débil cuando queremos obedecer tu palabra lejos de ti. Pero tú no solo te acercaste a nosotros y nos ofreciste esta libertad, sino que nos has dado el Espíritu para poder vivir en el Espíritu y lejos de la carne, Señor. Nos has dado el poder para poder resistir las tentaciones y poder vivir una vida como la que tú pides que vivamos, Señor. Contigo, siempre cerca tuyo, Señor. Podemos disfrutar esa libertad que nos aleja del pecado, que rompe esas cadenas, Señor, del pecado. Y entonces ahora podemos vivir una vida recta, justa, delante de ti, porque tú nos has salvado, porque nos has hecho libres. Y ahora, Señor, nos acercas al Padre, no como esclavos, sino como hijos, como hermanos, como herederos, coherederos contigo, Señor, de la gloria de Dios. Por eso te alabamos y pedimos, Señor, que fortalezcas nuestro espíritu para poder vivir en esa libertad. Que nos ayudes a identificar esas cadenas, Señor, esa condenación, esa culpa que todavía puede estar en nuestros corazones, para que podamos desecharla por completo y podamos vivir como hijos tuyos, no como esclavos al pecado, sino como hijos adoptados por Dios. Porque tú, Señor Jesús, nos has puesto en la relación correcta con Dios al morir en la cruz del Calvario y pagar por nuestros pecados y cancelar nuestra condena para poder vivir en libertad y en paz y en gozo contigo. Gracias, Señor Jesús. Entregamos nuestras vidas en tus manos para que tú nos guíes y tú nos muestres cómo debemos vivir en el Espíritu. En el nombre de Jesús entregamos todo esto. Amén y amén. Amados hermanos, les invitamos a que nos acompañen en oración. Para cerrar este estudio bíblico, como ustedes saben, hemos estado orando como iglesia por varias peticiones y voy a guiarles en una oración con algunos temas generales, pero le invito a que usted también en su casa pueda dirigir esta oración y acompañarnos a todos como iglesia a presentar estas peticiones delante del Señor con confianza en que Él nos escucha y que Él está siempre pendiente y en control de nuestras vidas. Así que oremos. Padre nuestro, venimos delante de ti, Señor, con un corazón confiado en que tú tienes el control de nuestras vidas. El control, Señor, del mundo entero está en tus manos. Pero, Señor, no podemos sentir o no sentir aflicción, Señor, por lo que pasa alrededor de nuestro mundo, Señor. Esta pandemia global que nos ha afectado, Señor, ya por tanto tiempo y que sigue, Señor, pareciendo que crece y que no hay forma de detenerse, Señor. A pesar de tener las vacunas, el incremento, Señor, de los casos, los hospitales llenos, Señor, la situación que se agrava y las personas cercanas nuestras, Señor, que también se han contagiado, aquellos que hemos tenido que despedir, Señor, en medio de la pandemia. Eso, Señor, carga nuestro corazón y por eso lo presentamos delante de ti, con esa confianza, Señor, de que tú estás pendiente, Señor, y tus planes son soberanos y que tú sigues teniendo el control, Señor, aún en medio de una pandemia, tú nunca has perdido el control. Por eso pedimos, Señor, que nos ayudes a ser como iglesia luz en medio de la pandemia, Señor, a poder vivir y testificar, Señor, con un corazón confiado, con un corazón lleno de paz, en medio, Señor, de esta tribulación que vive tanta gente, que podamos testificar, Señor, y ser modelos y ser ejemplos de cómo vivir, Señor, en medio de una situación tan adversa
como la que vivimos. Pedimos, Señor, por los doctores que están enfrentando esta pandemia, Señor, en los hospitales que están destinados para el COVID. Pedimos que tú los fortalezcas, que tú les animes, Señor, que tú renueves sus fuerzas, Señor, renueves su espíritu y que ellos puedan, Señor, servir al pueblo, servir a aquellos que están enfermos de una forma, Señor, humana, de una forma cercana, de una forma, Señor, que también aquellos que no te conocen puedan conocerte, Señor, en un momento tan difícil. Pedimos, Padre, por las autoridades de este país, para que tú pongas temor tuyo, Señor, en sus corazones y que puedan legislar, Señor, leyes que beneficien, leyes, Señor, que sean transparentes, que pongas temor en sus corazones, Señor, para dejar la corrupción, Señor, para alejarse de la corrupción y poder servir a Guatemala, Señor, desde el puesto en el que tú los has puesto, para que ellos puedan liderar, Señor, y también puedan proponer leyes que beneficien, Señor, a todo el pueblo, que puedan beneficiar a aquellos que más sufren, Señor, en el interior del país y aún aquí en la capital, Señor. Pedimos para que desde las posiciones de más alto nivel en el gobierno, Señor, a los funcionarios que ejecutan estas leyes, Señor, que puedan tener un espíritu, un temor, Señor, tuyo, para que ellos puedan hacer las cosas correctamente y que puedan beneficiar y bendecir al pueblo, Señor, a través de esas leyes y de lo que ellos están trabajando, Señor. Pedimos también por la situación climática, Señor, estos huracanes, Señor, que se están formando cerca de Guatemala. Pedimos, Señor, que cuides y que alejes, Señor, a estos huracanes del territorio guatemalteco, Señor. Cada vez que uno de estos huracanes se acerca, causa estragos, Señor, en poblaciones tan difíciles, Señor, o tan aquejadas por la situación económica como es Guatemala y el resto de Centroamérica, Señor. Por eso pedimos piedad, para que estos huracanes, Señor, puedan degradarse cuando tan solo toquen tierra y que podamos, Señor, vivir tranquilos confiando en que tú nos cuidarás, aún, Señor, a pesar de los diferentes cambios climáticos y toda la situación climática que podamos enfrentar, Señor. Pedimos, como siempre, por sanidad para aquellos, Señor, que están en la iglesia, que conocemos, que han expuesto una petición de salud. Aquellos que están contagiados, Señor, de coronavirus, pedimos que tú fortalezcas su fe, que tú fortalezcas su espíritu, Señor, para que ellos puedan atravesar esta enfermedad, Señor, pero confiando y descansando que tú estás en control, que tú estás cuidando de ellos, Señor, y en medio de la incertidumbre, de los síntomas, de las cosas que puedan aquejar, que tú les bendigas, Señor, que tú proveas para cada uno de las necesidades que ellos tengan y que al cabo, Señor, del tiempo transcurrido ellos puedan levantarse y puedan estar 100% recuperados, Señor. Oramos también por aquellos que están, Señor, con una situación de salud mucho más compleja, aquellos que están enfrentando una situación de cáncer, Señor, a una situación de una enfermedad terminal o que ya no hay tratamientos. Pedimos, Señor, que tú obres con misericordia, que tú muestres tu buena voluntad, Señor, y que tú permitas que estas personas puedan recibir, Señor, salud, puedan recibir un tratamiento adecuado. Pero también, Señor, pedimos misericordia para aquellos que están sufriendo, para que tú, Señor, también traigas sanidad, traigas salud, pero que obres, Señor, de una forma poderosa en sus vidas, para que ellos también puedan recibir el descanso que tanto anhelan, Señor. Pedimos por el resto de peticiones, Señor, que tú las conoces porque las presentamos de continuo delante de ti y están, Señor, delante de tu trono, para que tú nos permitas ver cuál es tu buena voluntad para nuestras vidas y podamos gozarnos, Señor, por las manifestaciones de poder que tú haces en medio de la congregación. Pedimos, Señor, por la iglesia, para que tú también traigas, Señor, a aquellos que han dejado de asistir por la pandemia, por el miedo, Señor, al contagio, que de a poco, Señor, puedan venir y confiar y disfrutar, Señor, del tiempo de comunión que tanto bien nos hace en medio de este confinamiento y de tanta distancia, Señor. Que podamos venir a tu casa, podamos venir aquí a disfrutar, Señor, de alabarte, de exaltar tu nombre a través de los himnos, a través del estudio de tu palabra y a través, Señor, también de poder vernos a pesar de la distancia y poder saludarnos y disfrutar del calor de ser hijos tuyos, Señor. En tus manos ponemos nuestras peticiones, confiando que tú eres un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios de poder y un Dios que cuida de su pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.